Había historias que Hollywood prefería mirar de lejos, como si el polvo rojo de las llanuras de Oklahoma pudiera esconder tragedias demasiado grandes, demasiado incómodas, demasiado brutales incluso para la industria del cine. Pero tarde o temprano todo vuelve a la superficie. Y cuando Martin Scorsese estrenó Killers of the Flower Moon, una verdad que había permanecido enterrada durante más de un siglo, volvió a respirarnos en la nuca. La verdad de cómo, paso a paso, el poder blanco asesinó, envenenó, manipuló y destruyó a los Osage para quedarse con su petróleo. Hoy vamos a contar lo que la película mostró y lo que prefirió no decir. Los detalles históricos, que fueron tan reales como la tierra que los Osage pisaban, pero que tuvieron que recortarse, simplificarse o suavizarse para funcionar dentro del cine. Porque la historia verdadera no era solo tragedia, también era corrupción federal, una red criminal más compleja de lo que la pantalla reveló, juicios perdidos en archivos olvidados, pueblos enteros traumatizados por generaciones y un sistema financiero construido para que los indígenas no pudieran controlar ni un dólar de su propia riqueza. Si te gusta este tipo de contenido histórico, puedes apoyar el canal suscribiéndote. La película comenzaba mostrando a los Osage bañándose en petróleo, una metáfora poderosa, y también una declaración de lo que había sucedido entre 1920 y 1925. La nación Osage se había convertido en la comunidad más rica, per cápita, del planeta. Pero su riqueza no era una fantasía cinematográfica. Estaba registrada en informes federales, fotografías, periódicos, cuentas bancarias y juicios. Los Osage no eran ricos improvisados. Eran propietarios legítimos de un territorio cuya tierra, por una rara coincidencia geológica, guardaba enormes reservas de petróleo bajo su superficie. Sin embargo, lo primero que Hollywood omitió fue la dimensión exacta del sistema tutelar. No era un mecanismo aislado, ni una idea paternalista superficial. Había sido diseñado por el gobierno de Estados Unidos para controlar por completo la economía de los Osage. Cada miembro de la nación tenía un tutor blanco asignado por un juez local. Ese tutor, a veces un abogado, un banquero, un ranchero o un político local, tenía control total sobre las finanzas del indígena. Podía autorizar o negar compras, podía decidir cuánto se gastaba, cuánto se ahorraba y en muchos casos administraba el dinero sin rendir cuentas. El tutor manejaba miles de dólares mensuales y el indígena recibía apenas un pequeño porcentaje, como si fuera un niño sin capacidad legal. La película mostraba esto de manera general, pero no explicaba el nivel de corrupción que existía detrás. En Oklahoma, decenas de tutores se enriquecieron mediante este sistema mientras los Osage morían misteriosamente. De hecho, algunos tutores llegaron a manejar las cuentas de 1900 más de 20 indígenas a la vez, lo que les daba un control económico absoluto. Se registraron casos en los que los tutores se compraban casas, automóviles y terrenos y lo cargaban directamente a las cuentas de sus protegidos. En muchos juicios de la época, cuando las familias Osage reclamaban, los tribunales simplemente archivaban el caso. Otro punto que Hollywood omitió fue el papel que tuvieron las aseguradoras de vida. En aquellos años, muchas compañías ofrecían pólizas especiales para los indígenas de Oklahoma. ¿Por qué? Porque sus ingresos asegurados eran tan altos que las aseguradoras pagaban montos gigantescos al morir un Osage. Esto creó un incentivo perverso que alimentó la ola de asesinatos. Cada muerte era dinero. Y no solo para los criminales locales, sino también para empresas que operaban con absoluta impunidad. William Hale, interpretado en la película como un villano carismático, sí existió tal cual. Un hombre capaz de regalar ganado, de asistir a funerales, de hablar la lengua de los Osage, de presentarse como su aliado, mientras pagaba sicarios para matarlos. Pero otro dato importante que la película dejó de lado es que Hale tenía conexiones políticas muy por encima del condado. Sus redes iban desde jueces hasta funcionarios estatales. Eso hacía casi imposible que alguien investigara cualquier cosa relacionada con él. Los crímenes que cometió no fueron simples actos impulsivos o improvisados. Fueron planificados durante años, con una estructura parecida a la de una pequeña mafia rural, con cómplices, sobornos, amenazas y silencios comprados.
La película también suavizó la verdadera escala del terror. No fueron solo unos pocos asesinatos. Las estimaciones históricas más conservadoras hablan de entre 60 y 100 muertes sospechosas. Otras investigaciones recientes, basadas en archivos reabiertos en 2023 y 2024, sugieren que el número podría ser mucho mayor. La razón es simple: muchos casos nunca fueron registrados como homicidios. Envenenamientos que se presentaban como enfermedades repentinas, explosiones que se etiquetaban como accidentes de gas, disparos que se justificaban como suicidios improbables. Los Osage vivían con miedo constante, pero ningún periódico nacional cubría las muertes. En esa época, Estados Unidos estaba más interesado en el crecimiento industrial que en la violencia colonial interna. Otro aspecto omitido por Hollywood fue la desconfianza que existía dentro de la propia comunidad Osage. Aunque la película mostraba la paranoia general, la realidad histórica fue aún más dolorosa. Hubo familias enteras que se dividieron por sospechas mutuas. Hubo casos documentados en los que indígenas sospechaban de otros indígenas, porque algunos habían sido cooptados por Hale o sus asociados. El sistema criminal operaba tan profundamente que logró infiltrar incluso relaciones familiares. Mientras las muertes seguían multiplicándose en silencio, los periódicos locales solían limitarse a reportar breves notas que hablaban de fallecimientos inesperados o complicaciones médicas. Nada más. No mencionaban la relación entre las víctimas. No mencionaban las herencias. No mencionaban las coincidencias absurdas. Nadie ponía en duda la narrativa oficial, porque en esa época, levantar sospechas contra un hombre blanco poderoso en Oklahoma era prácticamente una sentencia social. Pero dentro de la nación Osage sí existía una comprensión profunda de lo que estaba ocurriendo. Lo sabían, lo veían, lo respiraban. Muchos sobrevivientes relataron que cada funeral traía consigo una sensación extraña. La certeza absoluta de que alguien estaba detrás de cada muerte, combinada con la impotencia de no poder hacer nada. La película retrató a Molly Burkhart como una figura trágica, y lo fue, pero la realidad histórica fue incluso más devastadora. Ella había perdido a una hermana asesinada, otra había sido envenenada lentamente, su madre murió bajo sospechas, y su tercera hermana fue asesinada brutalmente en un atentado con explosivos. Lo que Hollywood no mencionó es que Molly desarrolló una profunda desconfianza hacia absolutamente todos los que la rodeaban. Había testimonios de que llegó a dormir con las ventanas cerradas por miedo a los venenos que solían usarse en casas, pozos y medicamentos. Las dinámicas familiares se volvieron complejas porque nadie sabía quién estaba aliado con quién. Y ese clima de terror cotidiano se mantuvo durante años, sin que el gobierno federal interviniera de manera decisiva. El FBI, que en ese entonces todavía se encontraba en una etapa formativa, fue representado en la película como un factor salvador. Pero históricamente, su intervención fue más lenta, más improvisada y, en ciertos aspectos, más torpe de lo que Hollywood mostró. El joven J. Edgar Hoover buscaba consolidar la reputación de la agencia, y el caso de los Osage era una oportunidad perfecta para mostrarse como un defensor de la justicia. La realidad es que Hoover solo autorizó una investigación profunda cuando la presión mediática nacional empezó a crecer. Antes de eso, las denuncias de los Osage habían sido ignoradas repetidamente. Los propios indígenas tuvieron que viajar a Washington para pedir ayuda, sabiendo que sus vidas pendían de un hilo. Cuando los agentes enviados por Hoover finalmente llegaron a Oklahoma, descubrieron un entorno completamente hostil. Los testigos tenían miedo de hablar. Los doctores falsificaban certificados de defunción. Los jueces locales perdían expedientes enteros. Algunos policías eran cómplices directos de los asesinatos. El infiltrado que la película muestra como un agente solitario fue, en realidad, parte de un equipo más amplio que operó en secreto, usando identidades falsas y combinando tácticas que hoy serían consideradas antiéticas. Hubo agentes que trabajaron como obreros, como trabajadores de ranchos, como vendedores ambulantes, todo con el fin de recopilar información sin levantar sospechas. Y aún así, la investigación avanzaba lentamente porque cualquier filtración
ponía en peligro a los Osage que cooperaban. El juicio contra William Hale fue menos épico que en la película, pero más turbio. Los testimonios eran difíciles de sostener, porque muchos de los testigos habían sido intimidados, otros habían desaparecido y algunos estaban directamente en nóminas de personas vinculadas a Hale. Las fotografías históricas muestran tribunales llenos de gente, mezclas de curiosidad morbosa y miedo real. La sala estaba colmada por la tensión de saber que si Hale salía libre, la violencia no solo continuaría, podría intensificarse. Lo que Hollywood omitió fue que incluso después de que Hale fuera condenado, muchos habitantes blancos de la zona seguían considerándolo inocente. Para ellos, todo había sido un ataque del gobierno federal contra los colonos. Esa narrativa hizo que muchos otros cómplices jamás fueran juzgados. Se sabe hoy que algunos asesinos a sueldo relacionados al caso murieron sin que la justicia los tocara. Otros, simplemente, se mudaron de estado. El sistema judicial de Oklahoma de aquella época era tan frágil y manipulable que resultaba imposible investigar todos los crímenes relacionados. En documentos desclasificados en 2023 y 2024, historiadores encontraron cartas privadas entre funcionarios que reconocían que la cifra real de víctimas nunca podrá ser determinada. Esa frase, tan sencilla, resume el nivel de impunidad que reinó durante décadas. Si este contenido te está ayudando a reconstruir la historia real detrás de la película, puedes apoyar el canal con un me gusta, para que sigamos explorando casos históricos tan complejos. El legado económico del terror también fue omitido por la película. Durante los años en que los asesinatos ocurrieron, la riqueza de la nación Osage disminuyó de manera considerable debido a múltiples factores: fraudes bancarios, préstamos manipulados, compras forzadas y gastos que los tutores autorizaban sin consultar. Hubo casos en los que un tutor utilizaba la fortuna de un Osage para invertir en negocios propios, dejando a la familia indígena en ruina. Cuando esos crímenes se descubrieron años más tarde, los tribunales dictaban sentencias simbólicas. En muchos casos no hubo restitución económica. Al final, Killers of the Flower Moon dejó algo más que una interpretación cinematográfica. Recordó a millones de personas que la historia de los Osage no es una leyenda ni un mito, sino una herida abierta que sigue marcando a una comunidad que perdió familias enteras por la codicia, el racismo y el silencio institucional. Y aunque Hollywood no mostró cada detalle, lo que reveló bastó para que muchos descubrieran un capítulo de la historia estadounidense que, durante décadas, fue ignorado o minimizado. Hoy, con más archivos abiertos, investigaciones recientes y voces Osage participando activamente en la preservación de su memoria, es posible reconstruir un retrato más fiel de lo que realmente ocurrió. Y cada vez que se habla de este caso, se evita que vuelva a caer en la sombra de la que nunca debió formar parte. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar este recorrido por una verdad que merece ser contada completa. Y si te gusta este tipo de contenido histórico, te invito a suscribirte para seguir descubriendo las historias reales que el cine no siempre se atreve a mostrar.